conocimientos muy generales de la 27001 y posteriormente Rodrigo nos va a contar su experiencia como testimonio de la implementación del sistema de gestión en Joycar. Entonces, primero, una noticia que salió recientemente publicada y que a mí por lo menos me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el avance tecnológico y cómo los taxis voladores ya están anunciados para el año 2023. Y esto junto a los drones que están haciendo diferentes recados y... Es el señor Arlo, el elefante verde, ¿no? Como temas de logística, se espera un mercado de 46.000 millones de dólares en Estados Unidos y en Japón el 2025 pretenden llegar a la módica suma de 20.000 millones de dólares. Entonces esto ya es presente. Por otra parte, la NASA y Nokia construirán una red de 4G en la Luna. Para los que tenemos más de 21 años, la verdad es que cuando vimos al hombre llegar a la Luna, hoy día suena bastante ciencia ficción que en la Luna puedan estar usando 4G, lo cual también denota el avance tecnológico. Por otra parte, China lanza el primer satélite con tecnología 6G. Entonces, esto, si bien es cierto, es un tremendo avance, ya que estábamos recién recibiendo 5G, llegar a 6G. Entonces, para los que ya entienden las diferencias de 4G con 5G, la verdad es que 6G va a ser 50 veces más rápida y alcanzará una velocidad de descarga de hasta 1 terabyte por segundo. Entonces esto, claro, mirado desde el punto de vista usuario, es súper positivo, pero lamentablemente también tiene la otra mirada que tiene que ver con los ciberdelincuentes, que al tener redes mucho más rápidas y de obtención de bajada y descarga de 1 terabyte por segundo, los ciberataques que pueden llegar a realizar van a ser mucho más efectivos, van a poder estar dentro de unos servidores minutos y poder lograr robar mucha información. Entonces, ¿por qué les menciono estos avances? Y hay muchos más que tienen que ver con la mirada de la ciberdelincuencia, que está súper atenta a modificar su estrategia e invertir recursos para poder atacar. Otro elemento que es súper novedoso y que también es impresionante es el primer cyborg, que es esta persona que aparece ahí, que es un joven, que es el primer cyborg de la historia y que tiene que ver con la mezcla entre el cerebro y la tecnología. Entonces él, debido a que desde chico no podía, pese a que tiene los ojos de color, él no puede ver los colores que hay en el mundo, él se instaló un aparato que va empotrado, por así decirlo, conectado al cerebro, que le permite a través de las ondas sonoras poder interpretar los colores internamente. Entonces, la información que hay al respecto y una anécdota es que él llegó al aeropuerto y en el aparato de la cabeza y no lo dejaban viajar. Entonces esto nos lleva a un tema que se llama neuroderecho y que solamente, como no es el motivo de esta charla, les dejo planteada la inquietud de que hay todo un mundo con el neuroderecho, dado la interfaz que se produce entre el humano y la tecnología. Entonces, todos estos elementos, como robótica, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, la revolución industrial 4.0, ahora 6G, nos llevan a que el 2025 se estima que vamos a tener más de 38.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. Y para el 2030 van a ser 50.000 millones de dispositivos. Entonces esto, desde el punto de vista de seguridad de la información, ¿a qué nos lleva? A que antes las empresas, al estar con sus servidores, con sus dispositivos físicos en la oficina, tenían de alguna manera de las cosas y con todo lo que se viene con domótica y la interconexión, el teletrabajo, etcétera, hacen que la protección que uno pueda tener sea mucho más rigurosa y sofisticada para poder realmente estar protegido. Lamentablemente, los ataques del cibercrimen se mueven a la misma
o mejor velocidad que estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, ya hay ciberataque a la inteligencia artificial, a la Internet de las cosas y en general a las nuevas tecnologías. Y ahora, desde el punto de vista de casos recientes, esto es noticia en desarrollo, como dicen los periodistas, se trata del ataque informático a Cencosud. La verdad es que esto fue recién el fin de semana, el día sábado en la tarde, y lo que está claro que el ransomware que azotó esto se llama Egresor y que de alguna manera Chile o ambos simultáneamente, pero lo concreto es que ya los ciberdelincuentes tendrían en su poder registros de compras, teléfonos, direcciones, etcétera, de usuarios de Cencosud, que afecta a todo el conglomerado, y que de alguna forma están viendo qué pasa con las tarjetas de crédito. Lamentablemente Cencosud no ha sacado ningún comunicado oficial y esto ya está dañando reputacionalmente a Cencosud. ¿No es cierto?, el ciberataque al Banco del Estado, que también es reciente, y acá, más que contarle la historia, que ustedes la deben conocer, de alguna manera este ciberataque fue ejecutado desde Corea del Norte. Entonces acá hay dos posiciones, una del senador Felipe Arboe, que dice que los archivos fueron encriptados y que realmente pidieron rescate los cibercriminales, y por otro lado el presidente del banco, que dice que esto fue solucionado, le baja el perfil, y a mí me llamó la atención dos cosas. Una, que el sindicato del Banco del Estado acusara al presidente del banco de mentir respecto a las sucursales, porque el banco estuvo más de una semana con la mayoría de las sucursales fuera de línea. Entonces acá el principal tips y lo que uno debe preocuparse es la seguridad de la información, que no solamente está en sí el robo o la cantidad de dinero que yo tengo que pagar como rescate, sino que de alguna manera está el daño reputacional, la fuga de clientes, que en el caso del Banco de Chile, el ciberataque hace un par de años atrás, nunca se supo, aparte de los 10 millones de dólares, cuánto fue la pérdida real del banco, dado esta caída de acciones, pérdida reputacional y fuga de clientes. Entonces acá con el Banco del Estado pasa algo similar. Y por otro lado, declaraciones poco afortunadas a mi juicio, cuando el presidente del Banco del Estado dice los ciberdelincuentes y los hackers sabrán que están afectando a los 13 millones de chilenos más vulnerables del país por los tipos de cuenta root. Entonces yo escribí un artículo y puse una frase que me hago responsable, que es: Corea del Norte o los hackers de Corea del Norte sabrán dónde queda Chile. Por lo tanto, ¿qué les va a interesar que si van a afectar o no van a afectar, cuando el negocio de estas organizaciones delictuales es obtener dinero y defraudar a través de estos ciberataques? Bueno, el hackeo de la clave única está también de alguna manera difundida. Se robaron más de 19 gigas de información a la División del Desarrollo Digital de la Presidencia, pero a mi juicio lo más importante y que quisiera recalcar para ustedes, que la mayoría son altos ejecutivos de empresas de servicio y de otro tipo de empresas, que en definitiva tomaron detenido al ingeniero informático que hizo este hackeo, porque en este caso fue una sola persona. Y este ingeniero informático pertenecía a la empresa DreamLab. Entonces, de alguna manera acá la reflexión es: para yo contratar a un ingeniero informático, un especialista en seguridad de la información, tengo que tener algunos chequeos, resguardo en el reclutamiento, como los que dice la ISO 27001, respecto a que no puedo hacer un reclutamiento normal, sino que tengo que validar ciertas cosas de carácter psicológico de la personalidad, para no meter un hacker o una persona que se vaya a volver loco y vaya a empezar a hacer cosas al interior de la empresa. Lo mismo pasa con
los proveedores de servicios. O sea, uno no puede llegar y contratar una empresa porque le va a hacer un ethical hacking sin tomar un contrato que tenga cláusulas, que se hagan responsables sobre lo que puede pasar en la empresa y a lo que puede llegar a ser la persona que es el ingeniero que está viniendo. Por otra parte, el 16 de noviembre, o sea, prácticamente el viernes el domingo, el lunes, perdón, Microsoft anunció que hackers rusos y norcoreanos habrían intentado robar información sobre vacuna del COVID-19. Entonces, esto también ha hecho, y acá la reflexión es, los ciberatacantes se mueven dependiendo de las situaciones que está viviendo el mundo. Cuando hay un mundial de fútbol, los fraudes y los ataques van sobre el mundial de fútbol. En este caso, la vacuna contra el COVID-19, entonces los países afectados han sido Canadá, Francia, India, Corea del Sur y Estados Unidos, que son países que están en el pic de desarrollo de la vacuna. Entonces imagínense ustedes la cantidad de millones de dólares que se obtienen producto de una cosa tan importante como es la vacuna. Y de nuevo aparece Corea del Norte y Rusia como actores preponderantes. Hace años atrás Corea del Norte como Estado está hackeando a otros países, roba dinero en Bitcoin y después los convierte en dinero norcoreano y lo inyecta al sistema. Entonces, acá cuando uno habla de hackeos, de hackers, no está solamente referido a personas, sino que está referido a mafias organizadas y hasta países que pueden lucrar con este tema. Otro de los casos, acá en realidad si yo empiezo a poner todos los casos que aparecen, podríamos estar toda la tarde hablando, pero el 7 de junio, o sea, en plena pandemia, aparece un ciberataque a Honda. Entonces, esto significó que hayan tenido como blanco todo lo que tiene que ver con las operaciones comerciales de la marca y afectaron a plantas que están en Estados Unidos, que tuvieron que suspender su producción. Entonces acá viene la unión entre la ciberseguridad y la continuidad operativa del negocio. Como vamos a ver más adelante, los pilares de riesgo operacional, esto tiene que ver con que un evento de ciberseguridad me puede afectar negativamente la continuidad operativa del negocio y eso puede significar pérdidas bastante sustanciales. Entonces, según Kaspersky, ocurren 9 ataques de código malicioso en el año 2019, estas son estadísticas del 2019, 31.000 por hora y 743.000 por día a nivel mundial. Durante el 2019 se aumentó de 9 a 45 ataques por segundo. Entonces esto también, de alguna manera, da un orden de magnitud que nos lleva a que tengamos 33.435 ataques por día. Entonces, cuando los responsables de seguridad de la información o de gestión de riesgo de una empresa presentan al directorio para que le asignen presupuesto de inversión y gasto, para que asignen recursos para estar mejor protegidos, de alguna manera hay que llevarle estas cifras, porque esto no es ciencia ficción, sino que son las cosas reales que ocurren en el día a día. Entonces, tal como lo mencionaba, acá el gran tema, y les voy a dar un barniz solamente de gestión de riesgo operacional, tiene que ver con que la gestión de riesgo operacional es el paraguas o tiene 3 pilares que son estratégicos: seguridad de la información, continuidad de negocio y calidad. En la medida que yo trabaje estos 3 pilares, puedo llegar a tener una gestión de riesgo operacional más fuerte y más madura. Hoy día la banca, el sector financiero y el sector seguro ya están en gestión de riesgo operacional porque han sido obligados por la Comisión del Mercado Financiero. Y estas empresas están de alguna manera pidiendo a sus proveedores críticos, a sus empresas que son
que ellos no pueden parar su continuidad operativa porque dependen de estos proveedores. En definitiva, le están pidiendo gestión de riesgo operacional. Cuando el gobierno o algunos personeros dice Chile es un país maduro en seguridad de la información y en ciberseguridad, habría que preguntarse qué tan maduros somos si en gestión de seguridad de la información hay solamente alrededor de 120 empresas certificadas de las 600.000 o 700.000 empresas que somos en Chile, y hay solamente 20 o 25 certificadas en gestión de continuidad de negocio. Eso nos da un estado que es bastante precario respecto al tema. Y la otra mirada de riesgo operacional tiene que ver con el pilar de seguridad de la información, donde quiero mencionarles lo siguiente. Muchos directivos piensan que la seguridad de la información es igual a la seguridad informática o a la seguridad de las tecnologías. Entonces, ese es un error porque la seguridad informática es parte de la seguridad de la información. Y me ha tocado muchas reuniones con gerentes generales que dicen, mira, yo estoy tranquilo con la seguridad de la información porque tengo buenos profesionales en el área TI, son gente responsable y muy profesionales, por lo tanto estoy tranquilo y además nunca me ha pasado nada. Entonces, el tema acá es que seguridad informática y ciberseguridad son componentes de la seguridad de la información. La seguridad de la información es el todo, es la información que está almacenada en cualquier medio, sea electrónico, papel, voz, que maneje la compañía. Y por otra parte, esta seguridad de la información está intrínsecamente relacionada con la continuidad de negocio. ¿Por qué razón? Porque, ¿se acuerdan ustedes de WannaCry? Un día viernes 2017 empezó el incidente de seguridad de la información y simplemente se empezó a propagar por la red y los bancos y grandes organizaciones dijeron, sálganse del correo electrónico, no se conecten a internet, váyanse para la casa. Entonces, cuando sucedió eso, varios procesos de la compañía quedaron abajo o quedaron reducidos a la mínima expresión. Entonces, en ese sentido, un incidente de seguridad de la información va a afectar la continuidad de negocio. Por lo tanto, yo tengo que estar mirando ambos temas para poder estar bien preparado y bien protegido. Por otra parte, en marzo de este año, cuando todos fuimos a dar a la casa y confinados, las empresas dijeron, bueno, estamos haciendo teletrabajo y de alguna manera vamos a seguir dando continuidad al negocio. Pero ¿qué sucedió? Y el gran aprendizaje del teletrabajo es que doy continuidad operativa al negocio, pero pongo en riesgo la seguridad de la información. ¿Y por qué pongo en riesgo la seguridad de la información? Porque el usuario no está en la oficina, está en la casa, no tiene el firewall, no tiene la DMZ, no tiene los filtros de internet, etcétera, etcétera, y muchas empresas ni siquiera saben con qué PC está conectado el usuario de la casa. Entonces eso hace que sean más vulnerables. ¿Y qué hicieron los ciberdelincuentes? Empezaron a modificar su estrategia y atacaron a los usuarios que estaban en teletrabajo. Entonces, la estadística a octubre de este año muestran un crecimiento del orden del 580% de los ataques a usuarios. Por lo tanto, acá la recomendación es tener un equilibrio entre la gestión de seguridad de la información y la gestión de continuidad de negocio. Para eso existen normas internacionales como la ISO 27032, que da las directrices de ciberseguridad, la 27001 con la 27002 que cubren toda la seguridad de la información, la 22301 de continuidad de negocio, y existe un framework ISO 31000 que nos permite avanzar en el tema de riesgo operacional. Entonces esto nos lleva a un tema de gobernanza, y para tener una gobernanza efectiva y hablar con propiedad de gobierno, riesgo y cumplimiento, estos temas tienen que partir desde el directorio. Entonces, si el directorio tiene conciencia de los riesgos a que se expone la compañía y aprueba las políticas de ciberseguridad, las políticas de seguridad de la información, asigna los recursos,
uno va a poder desarrollar un sistema de gestión de seguridad de la información 27001, se puede apoyar en NIST, que es un framework de ciberseguridad americano, o de la ISO 27032, entra en funcionamiento el rol de oficial de seguridad. También, después del ciberataque del Banco de Chile, la Superintendencia de Banco en ese entonces le exigió a todo el sector bancario y empresas de apoyo al giro el interlocutor único que se llama encargado de ciberseguridad. Entonces, de tal manera que cuando exista un incidente, los organismos reguladores se comuniquen con esa persona. Y obviamente el Comité de Seguridad de la Información, en algunas partes le llaman Comité de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio, en otros más avanzados ya tienen el Comité de Riesgo Operacional, donde tratan todos estos temas. De tal forma que desde el directorio, la gerencia general, las gerencias, y involucrar a los usuarios y proveedores, o sea, aquí se necesita el rayado cancho a todo lo que es stakeholder y los proveedores críticos con mayor razón, de tal manera de que cuando un proveedor ponga un pie en mi compañía, yo estar seguro que ese proveedor se adhiere a las políticas de seguridad de la información y va a respetar todo el marco regulatorio que yo tengo. Y por otro lado, que no es el tema de esto, pero se los menciono, aprobar la política de continuidad de negocio, desarrollar un plan de continuidad de negocio, un plan de contingencia tecnológico que nos permita avanzar en la ISO 22301 para el día de mañana poder certificarse o por lo menos estar bien protegidos. Las empresas más avanzadas tienen la figura del oficial de continuidad de negocio separado del oficial de seguridad de la información, porque son funciones que se contraponen. Uno tiene que velar porque el negocio funcione bajo cualquier escenario y el otro tiene que velar porque la seguridad de la información siempre esté protegida. Entonces, en eso también a los directivos les asusta un poco cuando aparece no solamente la figura del oficial de seguridad, el oficial de continuidad de negocio, el oficial de riesgo operacional o jefe de riesgo operacional, el encargado de ciberseguridad, el oficial de cumplimiento, y ahora que se apruebe la reforma de ley de protección de datos personales, que obviamente va a ayudar mucho al tema de seguridad de la información. Esta reforma, junto con crear la Agencia de Protección de Datos Personales, va a traer la figura obligatoria del oficial de protección de datos personales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son especialistas que, en definitiva, van a tener que tener la empresa. Y acá, para introducirnos en la 27001, y en honor al tiempo les voy a dar solamente algunos tips de por qué el teletrabajo nos trae cambios estratégicos. Primero, porque la crisis del coronavirus cambia la concepción de la ciberseguridad, porque explicaba antes, no es lo mismo tener un usuario en un ambiente protegido, en la oficina, donde hay protección física, lógica, etcétera, a tener el usuario desde la casa. Y muchas empresas que no tienen VPN o que ni siquiera se conectan con licenciamientos de usuarios remotos pagadas, sino que con una licencia pirata. Por lo tanto, readecuar la seguridad lógica y física cuando el usuario esté en modalidad de teletrabajo es fundamental. La confianza personal puede implicar un riesgo para la confidencialidad de la información. ¿Por qué? Porque hay otras personas que pueden vivir en un departamento, en una casa, que pueden cumplir roles en diferentes empresas, y por ser confianzas de familia o de amigos, yo puedo dejar el computador desprotegido y puede ir a parar información que es de carácter confidencial a otra persona. Y por ende, para las empresas que ya tienen políticas y normas de seguridad, es importantísimo desarrollar políticas y normas que velen por la seguridad para el teletrabajo. La implementación de nuevos software de ciberseguridad y de conexión remota es obvio, y también es necesario educar a los usuarios en esta nueva modalidad, porque los va a obligar a un cambio cultural. O sea, el hecho de conectarme remotamente y cuando salga 6G y los usuarios puedan bajar una película en un segundo, créanme que el concepto cambia y por ende los riesgos van a ser mucho mayores. Entonces, dicho esto,
en el sistema de gestión de seguridad de la información 27001, lo principal que hay que tener claro es que esto está, por ser un sistema de gestión, está en el ciclo de mejora continua, o sea, de planificar, hacer, verificar y actuar, y ir permanentemente dando esta vuelta. ¿Para qué? Para proteger la información de toda la organización. Entonces, en el fondo, yo tengo que de alguna manera tener la identificación y la valorización para poder proteger adecuadamente la información. Lo que les decía antes, en cualquier medio que esté, sea escrita, imagen, oral, etc. Y obviamente en su origen y destino, porque Internet es un medio inseguro, por lo tanto yo cuando mis archivos viajan por Internet, tengo que tener claro de que están no seguros. César, quedan 13 minutos por si acaso. ¿Cuánto? 13. Ya, gracias. Entonces, para garantizar la seguridad de la información que sea gestionada correctamente, es súper importante el uso de un proceso sistemático, documentado y formal. Muchas de las organizaciones donde ustedes están puede que tengan o deben tener, no me cabe duda, anti-spam, antivirus, firewall, DMZ, etcétera, pero acá lo que apunta a la 27001 es a un proceso documentado, formal y conocido por toda la organización. O sea, en este sentido, no solo se conforma con que exista, sino que tiene que haber evidencia y tiene que haber un conocimiento de todos los colaboradores. Entonces, desde esa mirada, este proceso es el que constituye en sí el sistema completo. Perdón, me fui para... entonces acá, esto es más o menos conocido: planificar, hacer los controles y luego desarrollar esto en mejora continua. En un sistema de gestión de continuidad de negocio es súper importante definir el alcance. Y para los que están pensando en certificarse, el primer punto de la ISO 27001 es definir el alcance. Entonces yo puedo decir, el alcance es este proceso X, o el alcance son estos 5 procesos que son el core de mi negocio. Y no hay nadie, ni la empresa certificadora, que le pueda rebatir eso, porque si yo defino que el alcance es un proceso y hago todo mi sistema en base a ese proceso, estoy cumpliendo con la 27001. Hace muchos años, más de 10 años, hay una cooperativa que es de Talca, que siempre se me olvida el nombre, que definió el proceso de la lista de procesos, o sea, de empresas certificadas. Aquí hay una parte que es súper relevante, que tiene que ver con identificar los activos, y esto se refiere a los activos de información. Entonces, hay muchos gerentes de TI que cuando uno empieza a conversar de estos temas o a diagnosticar, le pregunta cuántos activos de información tienen y ni siquiera saben la cantidad de activos de información. Por lo tanto, es más difícil identificar las amenazas, las vulnerabilidades y menos llevar a una valoración de estos activos. Por lo tanto, después de que los activos están identificados, analizados, existe un tratamiento de los riesgos y uno puede aceptar o no esos riesgos y los puede mitigar, transferir y evitar, que es la parte de la gestión de riesgo en general. Y trabajo un roadmap de un sistema. Cuando el sistema de gestión yo lo inicio, de alguna manera tengo que tener asignado un presupuesto o visualizado un presupuesto de inversión, idealmente tener un plan director, o sea, saber cuál es el camino, identificar y valorar los activos, hacer análisis de riesgo, para lo cual la 27001 se apoya en la familia de las ISO 27000. Entonces existe la ISO 27005, existen otras ISO como la 27002, que tiene los 14 dominios, 36 objetivos de control y 114 controles, que me permiten tener un modelo de seguridad que forme parte de esta 27001. Y después este camino continúa hasta llegar a una preauditoría. La preauditoría se hace y se
determinan no conformidades, hallazgos, se da un plazo para resolverlo, y posteriormente se llama a la entidad certificadora, que es una entidad, ¿no es cierto?, normalmente entidades internacionales, que pueden certificar la 27001. Esto, cuando algunas empresas de servicio nos han llamado producto de algún requerimiento del cliente y nos están metidos en el tema, dicen, véndeme la 27001 para tenerlo listo el próximo mes. Entonces ahí uno le explica que esto no es una caja, no es un Office 365, y esto requiere varios meses de desarrollo e implementación, después requiere algunos meses de evidencia, para recién después de por lo menos 8, 9, 10 meses estar en condiciones de llamar a la entidad certificadora. Un poco Rodrigo Lavé les va a mencionar un poco dentro de su experiencia algo de esto. Y es fundamental el rol de oficial de seguridad desde el inicio, un comité de seguridad de la información, y capacitar y sensibilizar a todos los usuarios en estos temas. Acá les mencionaba lo de los 14 dominios, que esta es la parte de la 27002, que es un anexo de la 27001, que como ustedes podrán leer ahí, es transversal a todas las áreas y toca todos los temas, desde la organización de la seguridad en los recursos humanos, controles de acceso, incidentes de seguridad, relación con proveedores, desarrollo de sistemas, etcétera, etcétera, que permiten tener un marco de buenas prácticas en seguridad de la información. Entonces, dado esto, y el título de nuestra charla, ¿un sistema de gestión 27001 crea valor en una compañía? Nosotros pensamos que sí. ¿Por qué? Porque representa una ventaja competitiva. O sea, hoy día, si existen 120, puede que se hayan certificado 10 más y sean 140. En definitiva, yo me presento a una licitación, a un proyecto importante de un cliente que esté maduro en seguridad de la información, y obviamente el tener mi certificado, o ya solo el hecho de tener desarrollado un sistema de gestión 27001, me representa una ventaja respecto a la competencia. Por otro lado, si yo soy gerente general y de alguna manera al directorio les aseguro que la inversión de los accionistas va a permanecer en el tiempo, porque el negocio, al verse afectado por una interrupción que puede ser un evento externo como un terremoto, un huracán o lo que sea, yo voy a ser capaz de seguir operando y voy a tener protegida la información de mis clientes para seguir dando los servicios, da una tranquilidad a los accionistas. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, proteger la información del negocio. Esto debiera ser un hábito y una práctica que debiera estar en todas las compañías, independiente de que hubiera una entidad reguladora o un cliente que le esté diciendo, no, tú tienes que protegerte. Porque si yo me protejo con toda la información de mi negocio, voy a poder hacerlo de mejor forma. Y obviamente cumplir con las leyes y normativas, porque en la medida, ¿no es cierto?, está solamente las leyes, la 20.393, que tiene que ver con modelo de prevención de delito, de alguna manera tiene sanciones sobre las empresas que no incumplan el hecho de la ley de delito informático. Ahora viene la ley de ciberseguridad, la ley de protección de datos personales, están anunciando ya hace tiempo la ley de infraestructuras críticas, que me permiten a mí, en la medida que yo estoy cumpliendo con este marco normativo, estar mejor parado en el país. Ahora, si esto se complementa con la gestión de continuidad del negocio, bueno, va a permitir la continuidad operativa del negocio de mejor forma. Entonces, eso era lo que yo tenía preparado. Ahora voy a presentar y dejar con ustedes a Rodrigo Lavé, quien les va a dar un testimonio del proceso que iniciaron hace un tiempo en el desarrollo de un sistema de gestión 27001, y posteriormente vamos a poder compartir algunas preguntas, las que ustedes quieran. Así que, Rodrigo, te dejo con la palabra. Muchas gracias, César, y bueno, saludo a todos. Qué bueno ver a harta gente conectada con
lo importante de este tema, así que bien contento de tener la oportunidad de compartir la experiencia y feliz de dejar un ratito al final para preguntas, comentarios y así la enriquecemos entre todos. Para arrancar un poco, vi que se conectaron algunas personas al final, les cuento un poco brevemente de Joycar y también del origen en el cual tomamos la decisión, ¿ya? Joycar, como les comentaba al comienzo, una InsurTech que a través de la tecnología Big Data, IoT, generó una plataforma de procesamiento de data que permite, y también ha desarrollado, o en conjunto con sus proveedores de hardware, que permite levantar los datos de autos en tiempo real. Es un pequeño dispositivo, como la mitad de este puño, que se conecta en el puerto de 2 de los autos, puerto diagnóstico, que está bajo el manubrio, y transmite toda la data a través de un chip de celular de ubicación, giros bruscos, aceleraciones bruscas, etc. Toda la data asociada a cuánto y cómo se está manejando. Nosotros procesamos toda esa data, que es muchísima. Imagínate, cada auto le muestreamos un montón de variables y es cada segundo. Entonces, muchísima la data que procesamos. Y con eso le permitimos a las compañías de seguro generar seguros de auto basados en uso. Entonces, en vez de que, y esto me es relevante explicarlo un poco mejor, porque la industria de los seguros, y en línea con lo que comentaba César al comienzo, como varias otras industrias, está cambiando completamente fruto del IoT. Antes del IoT, y como es gran parte actualmente, la industria de los seguros funcionaba de una forma tal en que estadísticamente uno entendía cómo era un perfil de una persona que contrataba y asumía que se iba a comportar en términos de riesgo igual que sus características. Todos los hombres de cierta edad que vienen en cierta comuna se iban a comportar igual y por eso tenían el mismo riesgo. Pero la verdad es que no tenían ni idea cómo realmente manejaba. Y alguien que compra una casa o que compra un seguro de salud es exactamente lo mismo. El IoT te permite tener data en tiempo real y esa data te permite decir, bueno, tú estás manejando mucho o estás manejando muy bien o muy mal, precio de tu seguro ahora va a depender de eso. Y eso es lo que nosotros hacemos, procesamos muchísima data y transformamos esos seguros de la aseguradora ahora en seguros basados en uso. Eso lo hacemos en Chile, en Perú, en México y en Estados Unidos también lanzamos un negocio asociado a seguros de auto para flotas. Por ende, el grueso de nuestro equipo tiene que ver con equipo de desarrolladores, equipo IT, ¿ya? Y eso es lo que hacemos, ¿cierto? Y eso es lo que estamos creciendo, gracias a Dios nos ha ido muy bien, estamos creciendo súper rápido. Y para contar un poco de historia, la compañía fue fundada en 2014, ahí eran bien poquitas personas, estaban los dos fundadores, y empezó a vender con Seguros Sura a mediados finales de 2017, y entonces en 2018 levanta capital, ¿ya? Levanta capital para poder crecer, ahí me asumo yo como CEO de la compañía, y llegan inversionistas bien sofisticados, que era un fondo fintech basado en Miami. Y uno de los principales mandatos que a mí se me pide es preparar la compañía para crecer, porque ahora tenemos un cliente en Chile, pero ahora queremos tener clientes en toda Latinoamérica, muchos clientes, queremos no solo vender directo a la compañía de seguro, queremos vender directo a usuario final, vemos una gran oportunidad en líneas comerciales, etc. Y parte de ese assessment de crecimiento y de ver cómo podíamos crecer, tuvo que ver con la mirada de ciberseguridad y de seguridad de la información, pensando más amplio, como describía bien César. Eso en conjunto con que, mientras estuvimos haciendo este assessment inicial, nos dimos cuenta de brechas de seguridad de información. Gracias a Dios, ninguno tuvimos un incidente, pero brechas que sucedían, y también identificamos que la principal razón, cuando mirábamos hacia atrás, muchas veces no tenía que ver con el firewall que se había implementado o lo expuesto o no que estuvieran ciertos puertos. Muchas veces tenía que ver con la política y las culturas dentro de la compañía. O sea, nuestros eventos de riesgo era cuando alguien de IT salía y después entraba otra persona, o como describía César, cuando gestionábamos conexiones remotas, cuando teníamos un problema de continuidad operacional y tomábamos decisiones rápidas para
para recuperar el sistema, tomando eso como prioridad, y que la forma en que eso se restablecía a veces no estaba cumpliendo con las políticas con las cuales veníamos operando normalmente. O sea, la casuística, especialmente en una empresa de tecnología y que está creciendo muy rápido como es la nuestra, era infinita. Entonces de ahí, y en conjunto con el directorio, tomamos una decisión estratégica de meternos y sumar una mirada con respecto a seguridad de la información y continuidad operacional de forma estructural. Eso fue un mandato del directorio, fue algo que acogimos como management y que nos involucramos absolutamente todos los gerentes dentro de la compañía. Ahí fue donde yo conversé con César y acordamos los objetivos hacia adelante y lo que eso iba a implicar para nosotros. Y lo que comenzó como una primera intención asociada a proteger nuestros activos, a protegernos del daño que nos podría hacer un ciberataque, para el cual no estuviéramos protegidos, se transformó y se ha transformado en un potente diferenciador a nivel de negocios, a nivel comercial. Y que era no necesariamente el objetivo principal, pero que es lo que nos hemos dado en este tiempo, porque nuestro crecimiento venía basado mucho en vender internacionalmente y hacia compañías de seguro. Y lo que ha empezado a pasar de forma súper brusca, súper acelerada, ¿ya? Tiene que ver con que ahora las compañías de seguro están sujetas a mucho más regulación, no solo en Chile, también en Perú, también en México, etc. Y para ello un factor crítico de la decisión pasa a ser las políticas de ciberseguridad de las compañías con las cuales trabajan. En especial las compañías con las cuales van a compartir y van a transferir datos, que es nuestro caso. Entonces, el contar con un programa de seguridad de la información y de continuidad operacional, el certificar que estamos, o el demostrar que estamos en un camino a la certificación, ¿no? Hizo ganar, por ejemplo, el negocio que nosotros tenemos en Perú es con la aseguradora más grande de México, que es probablemente la aseguradora más grande de Latinoamérica, que es Qualitas, y con ellos nosotros sabíamos que estábamos compitiendo con algunos oferentes locales, que por ende tenían, uno podría decir, una ventaja, pero que sabemos que nosotros generamos una diferenciación muy importante en lo que pudimos demostrar con respecto a nuestra seguridad de la información. Y eso es más allá de los papeles que uno puede mostrar o los Excel de los cuestionarios, es que en general en todos los procesos lo que está ocurriendo, lo que hemos vivido nosotros al menos, son entrevistas del equipo de ciberseguridad que normalmente pertenece a IT, de los clientes, con el oficial de seguridad de la información de Joycar y el equipo de tecnología. Entonces se necesita demostrar de forma bien vívida que hay la implementación de políticas, que está dentro de la cultura y que está implementado lo que uno está manifestando en los distintos cuestionarios. Entonces, eso se transformó, como les decía, en un enorme diferencial de negocio que ahora lo queremos llevar más allá, porque cuando ya pensamos en Estados Unidos, ahí las normas de GDPR y en general las restricciones y las necesidades asociadas a seguridad de la información son incluso mayores. Pero ya estamos en una cultura y ya estamos en una implementación tal que nos permite estar bien cerca y que nos permite ambicionar y que esto no pase a ser una limitante en lo que es nuestro crecimiento. Entonces, quería contar un poco la historia de dónde nace esta necesidad. Segundo, el impacto que ha tenido bien concreto para nosotros en términos de transformarse en un potenciador de negocios. Y tercero, quería hacer énfasis en que para nosotros, incluso más allá de la certificación misma, que como bien describía César, es un proceso que no es rápido, que implica primero implementar una serie de cosas, después armar todos los análisis y las prioridades, iniciar la implementación y después empezar a mostrar eso a un certificador. Y que el primer año, de hecho, es muy distinto los requerimientos para certificarse en términos de que uno muestra planes que están avanzando, pero el segundo año tiene que ver con demostrar de que ya están todo lo que uno dijo está con evidencia de implementación. Entonces, es bien distinto ahí
lo que implica. Pero más allá de eso, creo que es muy importante considerar que lo que uno está apuntando es a un cambio cultural dentro de la compañía. Que más allá de la certificación, perdón, César. No, no que te interrumpa, pero es que te quería hacer una pregunta desde el punto de vista de en este exitoso desarrollo, ¿qué porcentaje o qué cuota le asignas a haber tenido apoyo desde el directorio? O sea, ¿te puedes imaginar cómo podría haber terminado este proyecto sin el apoyo del directorio, sin ese entendimiento y convencimiento que uno aporta al negocio? Sí, es muy buena tu pregunta, César, porque hay distintas compañías que tienen distintas realidades, ¿ya? Pero yo creo que voy a representar a varios cuando digo que nosotros nos enfrentamos constantemente a un costo de oportunidad de nuestro tiempo, nuestro foco, nuestros recursos. Y que si no tenemos un convencimiento por parte del directorio de que esto es tan importante como vender, de que esto es tan importante como desarrollar un nuevo producto, es sumamente difícil hacerlo como a contrapelo con respecto a eso. A mí, sinceramente, me preguntan tanto por la venta como por el avance en la carta Gantt de la certificación ISO. Claro. Y me queda muy claro, por ende, cuál es la prioridad, y no hay directorio en el cual no abordemos el avance con respecto a ciberseguridad, o que el directorio me pida una evidencia del último ethical hacking que hayamos realizado nosotros para ver cuál es el estado. Eso es muy importante, y creo que es muy relevante desde la responsabilidad fiduciaria que tienen los directorios con respecto a su mandato asociado a esto y la conciencia que ellos tienen con respecto a eso. Así que sí, es imprescindible para poder ser exitosos en esta implementación. Perfecto. Rodrigo, bueno, creo que muy bueno tu resumen y me gustaría así tener la oportunidad de recibir alguna consulta, algún comentario, ya sea a Rodrigo o a mí, respecto al sistema de gestión 27001 o a nuestra experiencia en el tema. Así que, si alguien quiere hacer algún comentario, también tenemos veo ahí a un conocido, Richard Croce, que es de Perú, que a lo mejor nos puede aportar algo respecto a la realidad peruana, dado que no a la política peruana que está en estos minutos complicada, sino que más bien al estado que tienen las empresas en los sistemas de gestión de seguridad. Richard, no sé si nos puede aportar algo. Si es que le dan el micrófono. Buenas tardes a todos, y bueno, en especial un gran saludo ahí para César. Gracias. Como dice, bueno, César también estuvo por Perú, vio un poquito la realidad y hizo también temas pues de una exposición bastante buena por acá por Perú. Efectivamente, por ahí comparamos o compartimos el tema de tanto la preocupación y también pues la situación que se vive en estos temas de seguridad a nivel mundial, y tanto en la región, en Latinoamérica, no somos ajenos a eso. Sí, y veo bastante bueno lo que comentaba Rodrigo y lo que exponía, se ve bastante bueno, por lo menos indicó que en Perú también ya lo están haciendo. Felicitaciones, porque sí es algo que se necesita, sobre todo en el rubro automotriz, ¿no? Que hay bastantes temas ahí de seguridad por explotar, porque por defecto que venga así de las fábricas automotrices, hay también muchos puntos ahí de mejora, ¿no? Entonces es bastante bueno, y lo veo con bastante ambición también ese proyecto, ¿no? Bueno, encantados ahí de compartir pues diferentes experiencias, y como indica pues tanto César, Rodrigo, cualquier tema pues estamos ahí para compartir información y conocimientos. Muchas gracias, Richard. ¿Alguna pregunta, algún comentario relativo al tema? Buenas tardes. Primero agradecer a todos los expositores. Tengo dos preguntas. Una a nivel personal: ¿qué certificaciones pesan
o busca más el mercado para quienes queramos adentrarnos o especializarnos en el tema de ciberseguridad? Y la otra es, a nivel empresa, aparte de la 27031, ¿existe otra certificación en continuidad de negocio? Ya, mira, primero en materias de profesionales de ciberseguridad, hay un vacío grande en Chile y en Latinoamérica. Se habla, y no lo digo yo, lo dicen los gurús, dicen que el avance de la ciberseguridad no va a ser posible dada la falta de profesionales que se estiman al año 2030. O sea, hay una falta de profesionales. INACAP ha sido la única universidad que ya lleva un par de años con la carrera de ingeniería en ciberseguridad. Entiendo que ahora otra universidad la está tratando de lanzar, pero de aquí a que se titulen van a ser 40 o 50 profesionales que van a salir y que el mercado los va a tomar rápidamente. Y por otro lado, en materia de certificaciones de profesionales, existen diferentes certificaciones en 27032, en NIST, en Auditor Líder 27001, etcétera, y que lo dan organismos internacionales. Nosotros tenemos un convenio con la British Standard Institute y hemos dado algunas certificaciones. Y en materia de la 22301, la verdad es que las ISO y el organismo internacional tiene certificaciones para lo que te pueda imaginar, hasta para elaborar plástico. Pero en definitiva, la 22301 es la que da todas las directrices y las mejores prácticas en gestión de continuidad de negocio. Esa es la certificación para la empresa. Entonces, si uno aborda un proyecto de continuidad de negocio, de plan de contingencia tecnológico, no es bueno abordarlo sin esas mejores prácticas, porque al final, si tú lo haces sin considerarlas, en el momento que quieras subirte al carro para certificarte, vas a tener que prácticamente rehacer todo de nuevo. Entonces, es súper importante no inventar la rueda y regirse por las normas ISO. De hecho, hay mucha gente que tiene servicio en la nube y que no utiliza la 27018, y la 27018 te da las directrices de la privacidad de datos en la nube. Entonces, todo eso hay que irlo considerando para tener esas directrices. Eso por mi lado. ¿Alguna otra pregunta? Bien. César, yo tengo una pregunta dentro de mi formación periodística. Para las empresas que están pensando en iniciar este proceso, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Dónde partir? ¿Partir por conseguir el apoyo de los directorios? ¿Partir por aprenderse algún speech para ir a llegar con este planteamiento al directorio? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Sí, bueno, van en esa línea que tú mencionas. Primero, reunir antecedentes que te permitan concientizar o, en el fondo, que tomen conciencia los directores, porque los directores son muy dados a decir de que los usuarios no tienen conciencia. Y yo lo que digo es que si tengo una empresa, 200 usuarios, y hay 100 usuarios que no tienen conciencia de seguridad de la información, es menos malo que si haya un director que no tenga conciencia de seguridad de la información. Entonces, desde ese punto de vista, el que tomen conciencia a través de ejemplos y de casos que sean reales, chilenos, y que no lo miren como que esto está pasando en Afganistán o en un país súper lejano, sino que estamos en un mundo globalizado que nos puede pasar en cualquier minuto. Y por otro lado, a través de eso, conseguir los recursos, porque este sistema de gestión 27001 y las implementaciones que llevan y todo el desarrollo que hay que hacer requiere obviamente de ciertos recursos económicos y humanos que, tal como decía Rodrigo, permitan ponerlo al mismo nivel o con la misma prioridad
que puede ser el desarrollo comercial o el plan estratégico o el presupuesto de finanzas, en el sentido de poder darle importancia a un sistema de gestión 27001. Muchas gracias. Bueno, estamos en el tiempo, son las 4 de la tarde, habíamos planificado 1 hora, creo que estamos cumpliendo con el tiempo, y solamente agradecer a los que estuvieron, y a través de Francisca le haremos llegar la presentación de esta charla para que también puedan tener algún material, si por ahí hay algún director que no entiende todavía de la importancia de la seguridad de la información. Si no hay más, yo me despido y le agradezco, y sobre todo a Rodrigo por haberse dado el tiempo de hacernos este testimonio. Sí, recordarles que estamos disponibles, Francisca y César, bueno, yo también, para cualquier otra duda que surja. Tienen nuestros contactos para que puedan hacernos llegar cualquier consulta. Muchísimas gracias por su tiempo, que estén muy bien. Que todo esté Gracias. muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Richard. Muchas gracias. Gracias a todos.